Estamos conectados con el amigo Nicolás Areijo, analista político, porque dábamos cuenta esta mañana de claramente lo que ha sucedido con el cese de fuego en Israel, en Medio Oriente, todas estas cuestiones que ya hemos analizado, y no queremos dejar de lado la política nacional, así que seguramente intentaremos tratar de entender un poquito más esta bendita Argentina. Nicolás, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, es un placer. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy Gusto como bien, siempre. gracias viejo, muy amable, gracias por estar ahí. Vos sabés que, bueno, las noticias claramente han virado hacia el ámbito internacional, pero nosotros no queremos dejar de lado lo que es, qué sé yo, la novela del balcón, ¿no? Y qué sucederá con el principal partido opositor, ¿no? A partir de esta cuestión que tiene que ver inclusive con lo que pueda suceder en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde Kicillof tal vez se surja como principal líder del peronismo y ayer escuchaba también, nuevamente como no hacía mucho, la palabra peronismo, tal vez consecuencia de esta idea de, no digo dar muerte, pero sí empezar tal vez a dejar un poquito de lado lo que ha sucedido en los últimos 20 años con el kirchnerismo. No sé cómo estás analizando esto vos. Sí. Bien, mira Raúl, ahí lo que efectivamente decís es, digamos, se va a estar, o se viene observando quizá un poco la hegemonía del kirchnerismo dentro del peronismo, ¿no? Parece que por ahí se empiezan a ver ciertas voces que, bueno, empiezan a cuestionar esa visión. La otra vez escuchaba a Julio Bárbaro, por ejemplo, que decía, bueno, de una buena vez, está bueno que el kirchnerismo entiendan que no todos los peronistas son, decía por él, ¿no? Somos Claro. kirchneristas. Entonces lo que digo, me parece que se va a abrir un juego. Mira, hoy en día justo estaba repasando, también es cierto que bueno, el observatorio de la Facultad de Psicología de la UBA hizo un estudio días atrás donde preguntaba sobre liderazgos. Mm. Y ahí, en esta continuidad, ¿no? Dada la imposibilidad de Cristina para ejercer cargos públicos, bueno, Ujú. este informe mostraba, por ejemplo, que picaba en punta la figura de Kicillof. Claro. Y pensaba un poco con eso, ¿no? De repente, sí, dos cosas, ¿no? Porque decía, bueno, se hablaba de Kicillof y se hablaba de la figura de Grabois. O sea, Kicillof y Grabois como los dos dirigentes que mejor miden, o sea, Kicillof con una diferencia, ya estamos hablando de 39 casi a 20 y pico, pero con un 33% aproximadamente que dice que no hay ningún líder actual, ¿sí? Que no reconoce ningún liderazgo. Y me parece que esta situación que hablábamos la semana pasada, que tiene que ver también con lo que le pasa al electorado en general con la oposición, en el peronismo también, me parece que se vislumbra así la figura de Kicillof, pero como vos decís ya, no desde una hegemonía kirchnerista. Me parece que este Ujú. es de lo que se empieza abrir el mapa, ¿viste? No se habla desde esta lógica, sino una mesa de acuerdo, diálogo. Hay que ver en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente donde se busca la unidad, pero que Ujú. hay, digamos, líneas en juego. Mismo la presidenta, por ejemplo, ha manifestado, la expresidenta, perdón, ha manifestado su intención, por ejemplo, de que Mayra Mendoza también Sí. sea una de las candidatas a Ujú. gobernadora. O sea, bueno, hay que ver si esas líneas de acuerdo se llevan adelante, pero me parece Ujú. que en general se parecería así que empieza a resquebrajarse esta idea de que la línea kirchnerista, digamos, es la hegemónica, si bien hoy en día sigue siendo mayoritaria, pero otros lugares, yo esto lo vengo sosteniendo hace tiempo, me parece que un poco por obligación, porque hay que ocupar lugares, me parece que hay sectores que van a empezar a demandar su lugar, Sí, sin duda. uno se pone al mismo tiempo a analizar algunos apellidos y claramente cuando uno recorre los apellidos vislumbra al principio que no hay renovación y que el peronismo todavía está buscando tal vez un líder, ¿no? Porque nombrabas recién a Kicillof, que ya lleva unos años gobernando la provincia de Buenos Aires, está por su segundo periodo, Grabois, que sabemos ya su historia dentro del kirchnerismo, puedes nombrar a Máximo como titular o como líder de la Cámpora, que tal vez no digo que esté en retirada, pero es parte de ese kirchnerismo residual. También podés nombrar a Massa y después está el peronismo,
que es la manera de diferenciarse del kirchnerismo. Digo, tal vez buscar la unidad ahí, no sé si es una utopía, una quimera o es algo posible, porque digo, ante la posibilidad cercana y concreta ya de las elecciones y primero para cerrar las listas y luego de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que como todos, esto nunca dicho, es la madre de todas las batallas, no solo el oficialismo está intentando cerrar una idea de unidad, sino claramente las principales figuras de la oposición, de este panperonismo o peronismo, kirchnerismo o lo que sea, también están buscando la idea de establecer en definitivo una unidad en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo analizas eso? Sí, ¿Se dará o no? sí. Mira, yo creo también que estamos en un momento de particular de la democracia y de la política representativa que empieza a marcar estos surgimientos más que nada, Xavier. No te sorprendas que el propio peronismo, frente digamos, a un cierre electoral, a una instancia más cercana a la fecha, tenga algún nombre, pienso en algún comunicador o en algún estos streaming que están a favor de tomar Sí, sí. en alguna de esas figuras. Ujú. Veo por ahí como algo disruptivo, porque lo que está claro es que en la sociedad Que tampoco sería, digo, en general, Nicolás, tampoco sería algo sí, nuevo. Esto no es más que refrescar no, algunas pero digo, cuestiones de los nuevo quizá 90, para ¿no? tal cual, pero digo, viste, dentro de los nombres Sí, hablo, sí, ¿no? De claro, los nombres que dicen, como vos claro. estás marcando, a ver, Kicillof está claro que él va a buscar que sea su momento, digo, hizo contrario a Cristina, por más que lo niegue, lo hizo, Ujú. digamos, al tomar una decisión que Cristina claramente no quería, que era separar las elecciones, y él lo hizo igual, y de esa manera hizo una demostración de fuerza, y me parece que es muy difícil ahí correrlo de ese lugar, con todo lo que implica, siendo Ujú. gobernador de Buenos Aires, la posibilidad de ser candidato a presidente, que hasta el momento no, en la historia siempre los casos así no han sido exitosos, pero bueno, él está Sí, desafiando sí. igual eso. Pero lo que digo es, del resto de las figuras, no ves, porque tampoco hay un interés por parte de la sociedad en consumir dirigentes políticos que estén y trayectorias. Hoy en día, las vías, los canales de representación, más que nada, por ejemplo, los liderazgos que atraigan a las juventudes, digo, pasan por otros lados. Entonces, eso también es un cambio que los analistas tendremos que ir Ujú. prestando más atención con el tiempo, porque efectivamente yo puedo nombrarte quizá dos o tres figuras que hoy en día no están en la militancia institucional partidaria, pero quizá que en un tiempo sean más bien generen un efecto y un tipo de atracción que los haga competitivos. Hoy en día no hay liderazgos competitivos, Es verdad. y esto es una constante que tienen. Fíjate que le pasa al propio Milei con su fuerza política. Digo, Milei, cuando uno pregunta sin el nombre Milei, no conocen Sí, 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 absolutamente sí, a sí. nadie. O sea, no hay Adorni, uno puede pensar que tuvo su momento, pero tuvo que estar siempre Sí, vinculándose sí. bajo El la figura apellido de es Milei. Milei, El sea resto no. Javier o Karina, pero el apellido es Milei, sí, sí, sí. Milei, o sea, le cuesta horrores a estas fuerzas políticas progresar, porque la sociedad está también en otra línea, y me parece que hay un tema que exige también un debate más profundo, que tiene que ver con que la política también tiene que empezar a darse cuenta que la sociedad empieza a ir o a exigir otros tipos de mecanismos de representación, de cambio. O sea, si sigue con la lógica de creer que todo pasa dentro del partido político, se va a seguir estrolando Ujú. fuertemente, y pienso en el peronismo, en el no peronismo, en cualquier opción. Digo, hoy en día, para muchos, hacer política, o sea, o hacer una carrera para querer llegar a ser, no sé, pienso gobernador, diputado, lo que sea, adentro de un partido, muchos se terminan quemando, lo quema el propio partido y la sociedad, que lo empieza a considerar como algo Ujú. que ya es vetusto. Entonces, acá me parece que la institución partido político está severamente dañada, tiene eh,
digamos, yo te pongo el caso como docente universitario, yo estamos hablando de Universidad de Buenos Aires, universidad históricamente donde la política estuvo Sí, claro. presente, partido y todo, y hoy en día yo te puedo asegurar que en las clases donde doy le pregunto a mis alumnos si alguien está afiliado a un partido político, carrera de ciencia política, y con suerte, en un contingente, no sé, de 40 alumnos, que es una de las comisiones que tengo, y con suerte 5 personas. Mira, todo un dato con ese, suerte, y es mucho. Es todo un dato, Y claro, y habla claro, de un cambio en el pensamiento y en las formas de y entender, no es que hay gente que no, claro, no es gente que no le interesa la política. Claro, estudia, vos me decís, estudian ciencias. Claro, no le interesa la política y gente de ciencia política, así que imagínate. Sí, Digo, imagínate odontología, ¿no? No, claro, entonces me parece que también eso pasa hoy en día, y eso es lo que Milei entendió también en su momento, y vos fíjate la presencia mediática también que tiene, también entendió que te ganó una elección sin partido político, porque la realidad es que ganó una elección sin ninguna estructura partidaria, sin fiscales, sin nada, y ganó igual. Entonces lo que te termina mostrando es que, bueno, que no es el debate también que la clase política tiene que empezar a darse, che, algo hicimos o necesitamos renovar las estructuras partidarias, el diálogo que tenemos con la sociedad, no sé. Sí, ¿cómo vislumbras? ¿No? Porque te digo, es una discusión muy, pero muy interesante, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con el cambio de paradigma, o bueno, es un proceso en el que claramente nos ha llevado hasta Milei, digamos, nada más outsider que Milei, un tipo que hacía de panelista en algunos programas y que ha terminado dirigiendo nuestros destinos. También habla claramente, como vos bien decís, de un fracaso estruendoso y estrepitoso de la política, ¿no? Que no ha sabido no solo generar nuevas ideas, sino que ni siquiera no ha sabido generar nuevas caras, nuevos rostros, nuevos liderazgos, porque seguimos recorriendo apellidos que tienen muchísimo tiempo. Y pareciera que este cambio no ha concluido, porque vos bien decís que en una de esas, hasta en el peronismo, surja algún outsider, ¿no? No deja de ser tal vez un cambio que todavía no ha concluido y que de alguna manera no deja de ser para mí llegó para quedarse, Mirá. Para mí llegó para quedarse, es más, yo te pongo, salvo de Milei, los dos candidatos más fuertes que tiene la Libertad Avanza con peso propio, sin la necesidad de tener el nombre de Milei, son el Gordo Dan en la provincia de Buenos Aires, el Gordo Dan, tuitero, o sea que de experiencia política partidaria no tiene un streaming, y Agustín Laje en Córdoba, que algunas consultoras los están midiendo y tiene una intención de voto del 30%. Ahora vos no notás, digo, desde inclusive de tu puesto, de tu lugar como docente, ¿no? Y que seguramente conocés la historia y demás. No es peligroso eso, lo digo con todo respeto, lo digo no con el deseo ni siquiera de... Y a mí honestamente una persona como Eduardo Gán me parece peligrosa para la democracia, sí, o como Agustín Laje, sí, pero no, me parece peligroso, pero no porque piensan distinto a mí, porque eso sería para celebrar y uno en un ambiente democrático celebra la tolerancia y el respeto. El tema es el constante fogoneo hacia causas totalmente antiliberales, antidemocráticas. Vos mencionabas el tema del conflicto, para que entendamos un poco Estados Unidos e Irán, ¿no? Se habló de, por ejemplo, la decisión, salió todo el público tuitero libertario a decir ganamos una guerra. En primer lugar, la decisión de Trump fue totalmente, puede gustar o no, pero fue absolutamente unilateral. O sea, no pasó ni por el Congreso de los Estados Unidos, ni tampoco aprobado por Naciones Unidas, que está desesperada. Y además de eso, lo que quiero decir es que ganamos una guerra. O sea, esta cosa esta impunidad que te da también las redes sociales, de que vos justificas y hablas cosas y con esta armonía, ¿no? Bueno, la libertad de expresión, yo puedo estar diciendo una sarta de incoherencias, para ser leve, pero no, y bueno, porque hay libertad de expresión, nadie me puede negarlo. Entonces, sí me preocupa la banalización del discurso, de las discusiones, que sean oposiciones binarias tan intensas, pero con poco contenido. Y en esto el kirchnerismo tiene que hacer también su culpa, los sectores más duros, de la política entera que llevan adelante. También ¿viste? atrás trasunta, que hay ahí. Seguramente, trasunta también, digo yo, o a veces yo planteo,
no digo que yo tenga razón ni mucho menos, pero digo que más allá de la crisis económica con la cual vivimos hace siglos, la gran crisis para mí de este país es estrictamente educativa. Y consecuencia tal vez de esta crisis de educación es el hecho de que muchos valorizan personajes que con un par de tweets o un par de títulos más o menos pegadizos pueden generar una campaña que puede terminar como diputado y quien te dice como presidente. Ahí veo el peligro también, ahí veo el peligro y es algo que tiene que ver con una nueva Argentina y una nueva manera de entender que a mí me parece, nada, le quita mucho. Y es mundial, ¿no? Igual, ¿eh? Sí, no solo, vos sí. sabés que no solo es Argentina, Es verdad, es un tema, eso es cierto fenómeno, también. es un fenómeno que aparece en varios lados, ¿viste? Eso es Y además esta idea de la degradación del discurso en general, de la degradación de posiciones, de la imposibilidad de sentarnos a debatir, que ya tenés que tildar de una cosa, de la otra. Esto que Sebrelli, recuerdo que muy bien decía, los mal usos de los conceptos, ¿no? Los como conceptos que cualquier mal usados, insulto, ¿no? Él tenía un libro muy interesante que decía los mal usos, se denominaba así el libro, y hablaba de esto, ¿no? De que yo me enojo con vos, entonces te digo fascista o comunista, y con una irresponsabilidad conceptual enorme. Y me parece que se contribuye, y en esta línea de bueno, ahí a los oyentes les recomiendo, pensado de esta óptica, la serie que lo pone en juego. Esto es una serie que estuvo en uno de los canales estos que se llama Vía Cero, que está protagonizada por Robert De Niro, que pone en juego esta discusión de el límite que tienen el concepto de la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión de que yo puedo decir cualquier cosa con tal de que me defiende la enmienda número 1 de la Constitución de la libertad de expresión. Entonces puedo saltar a decir que tengo que matar a todo el mundo y lo puedo decir porque me defiende la Constitución por eso, ¿no? Porque me defienden la libertad. ¿Hasta qué punto esos límites? Digo, me parece que está bueno para pensar también, lo sugiero. Muy interesante, Nicolás, muy interesante como hemos partido en una de esas un análisis político y terminamos haciendo casi un análisis sociológico y complejo de la Argentina. Como siempre, te agradezco muchísimo y como siempre volveremos a contactarte. Dale. Siempre es un placer. Igualmente, muchas gracias. Era Nicolás Alejo, analista político y docente de la UBA, sobre todo, con un análisis muy interesante que trasciende, digo yo, lo político.